Buenas noches, hola, hola Itzel, Brenda, Adalberto. Ok, bueno. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Itzel, Adalberto, Brenda, a la sesión del día de hoy. Estamos en la sesión de viernes, semana 3. Ya estamos a... Ok, perdón, aquí moví algo que no debí. Ok, estamos en la penúltima semana, ya finalizando esta tercera semana. Vamos a entrar a la semana pues de integración, que es la semana importante del curso. Entonces, pues yo les pido que pongan todo su empeño en la siguiente semana, pero sin descuidar esta semana, la semana 3, la unidad 3, que estamos viendo los procesos fundamentales en el humano, el proceso de la reproducción, en donde analizamos la relación que tiene el sistema nervioso con el sistema endocrino y sus elementos, ¿no? Las estructuras que participan en la reproducción humana a través de la elaboración de la actividad integradora 5, que es el mapa mental, y también a través de la elaboración de un ensayo argumentativo sobre el ejercicio del respeto, de la libertad propia o de otros en el contexto donde nos desenvolvemos, ¿no? En donde vivimos. Y bueno, pues quisiera recordarles que el propósito de esta sesión es para reforzar el tema de esta unidad, de la unidad 3, que tiene que ver con la relación entre los sistemas nervioso y reproductivo a través del eje hipotálamo hipófisis gónadas, así como pues también ayudarles a entender las instrucciones, el propósito de las actividades, poder cumplir con el propósito de las actividades e instrucciones. Y pues si tienen preguntas, dudas, comentarios, son bien recibidas. Me dan la oportunidad de pues brindarles información, asesorarles para que ustedes avancen y entreguen sus actividades sin contratiempos y bueno, cumpliendo con los criterios que la rúbrica pues nos indica, ¿no? Bueno, pues quisiera preguntarles, Vanessa, Itzel, Adalberto, Brenda, si se oye bien, se ve bien lo que estoy compartiendo ahorita en pantalla o no, díganmelo, pueden escribir en el chat o pueden abrir micrófono, ¿sale? Bueno, Brenda dice que sí, todo bien, perfecto, Sí, todo bien, profe. excelente, Itzel. Muy bien, no tengan pena de abrir micrófono, adelante, ¿sale? Y bueno, quisiera empezar preguntando si tienen dudas sobre las actividades 5 y 6. Ya se las expliqué el día miércoles, pero si por ahí hay algo que todavía no queda claro, por favor, es el momento de manifestarlo y así poder asesorarles, ¿ok? O no tienen dudas, también háganmelo saber para saber que pues todo va, digamos, bien, ¿no? Ok, Brenda Lisset dice que si en el ensayo puede ser del embarazo adolescente. Sí, puede ser. Ahí, pues la cuestión es de que tengas que relacionarlo con tu postura. ¿Cuál es tu postura sobre el embarazo adolescente? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Sí? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cómo esto se ve, pues, de alguna manera relacionado entre las causas del problema? ¿Cuál es el problema del embarazo en adolescentes? ¿Sí? ¿Cuáles son sus causas biológicas, psicológicas, sociales?
cuál es el nivel de apertura en el lugar donde tú eliges aterrizar este tema, ¿sí? Si hay poca apertura, bueno, pues qué causas lo provocan, cuál es tu postura sobre ello, ¿sí? Y brindar argumentos para hacer que el lector pues tome una postura que tú estás defendiendo. Esa es la finalidad del ensayo argumentativo, ¿sale? No se trata solamente de describir el problema del embarazo adolescente. Se trata de tomar una postura sobre ese tema, elaborar el ensayo bajo los criterios que las instrucciones indican y sostener esa postura tú como escritora del ensayo para persuadir al lector a que tome la misma postura tuya, ¿sale? Perfecto. Bueno, pues bueno, ya me tocará revisar tu ensayo para retroalimentarte, ¿sale? Entonces acuérdense, el ensayo argumentativo no es describir un tema o explicarlo o dar una opinión, porque una opinión es dar tu punto de vista, pero no lo sostienes, no lo sustentas, nada más dices, ¿no? Incluso hasta otros mencionan, ¿no? Yo doy mi opinión, aunque sé que no la van a tomar en cuenta, pero yo opino esto. O sea, de entrada, una opinión pues es solamente un punto de vista de alguien, pero una postura sobre algo, sobre un tema, ya involucra un compromiso a sostener y defender esa postura. Entonces, el ensayo argumentativo nos invita a no solamente abordar un tema y describirlo, no, sino a abordar un tema, tomar postura sobre él y defender esa postura, ¿sale? Entonces, bueno, ¿estás a favor, estás en contra del embarazo adolescente? ¿Cuál es tu postura respecto a las causas biológicas, psicológicas, sociales que lo pues desencadenan? El nivel de apertura en el contexto donde pues tú eliges plantear el problema, ¿sí? Y bueno, pues cómo esto incide, ¿no? Ese es lo fundamental del ensayo argumentativo, ¿ok? Muy bien, pues eso verifiquen que su ensayo cumpla, ¿sale? Si ustedes leen su ensayo y solamente describen el tema, ojo, tienen que tomar una postura sobre el tema, ¿ok? Muy bien, bueno, pues no sé si hay otra pregunta, otra duda respecto a las actividades, sino para pues empezar a reforzar el tema de el eje hipotálamo hipófisis gónadas, ¿sale? Este tema o este concepto es muy importante que ustedes lo comprendan, ¿sí? Porque pues es pues lo principal de que hay que entender para poder saber cómo se coordinan los sistemas nervioso con el reproductivo en los procesos de la reproducción humana, ¿sale? Entonces, bueno, por aquí no leo comentarios, entonces me imagino que no hay preguntas y no hay dudas, ¿ok? Bueno, entonces miren, vamos a revisar este pequeño video donde se explica el eje hipotálamo hipófisis gónadas, ¿sale? Es un video que dura prácticamente 7 minutos, pero que nos da mucha información sobre este tema, ¿sale? Entonces, ustedes me Hola, dicen bienvenidos si se oye y si a se otro ve. nuevo vídeo acerca del sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Bien, para empezar, eje hipotálamo hipofisario gonadal. El hipotálamo y la hipófisis ya lo hemos visto en otros vídeos. Son
dos áreas que hay en el sistema nervioso central. Ahora, gónadas, podemos encontrar dos tipos de gónadas, principalmente gónadas femeninas, es decir, ovarios, o gónadas masculinas, es decir, testículos. Así que tendremos que diferenciar. Bueno, ahí nada más me confirman si se ve y si se oye. No sé si es el internet, pero se traba un poco el video. Ok. Puede ser mi internet, como aquí llovió hace rato, entonces de repente con la lluvia pues a veces se afecta, ¿no? El internet. Sí, pensé también que mi internet está un poco mal, pero no sé, igual acá estaba lloviendo. Ok, bueno, miren, podemos hacer lo siguiente. Pueden ustedes reproducirlo a la par conmigo en sus dispositivos y doy 7-8 minutos para que volvamos a conectarnos, ¿sale? Es decir, pueden ustedes, ahorita les estoy compartiendo la liga aquí en el chat. No me deja enviar. ¿Por qué será? A ver, algo está pasando aquí. Si estoy en Google Meet. Quiero copiar algo aquí en enviar mensaje, no me deja. Caray, nunca me había pasado esto. Ok, bueno, vamos de nuevo. No me aparece. Bueno, no sé qué está pasando ahorita en en Google Meet o mi computadora. Me está queriendo hacer una broma la tecnología. Pero si ustedes van a YouTube y buscan el eje hipotálamo hipófisis gónadas, ¿sí? ¿Qué es el eje hipotálamo hipófisis gónadas? Encuentran este video. Este es, ¿sale? No sé por qué no me deja compartirlo aquí en la caja del chat. Voy a hacer algo, voy a salir de Google Meet y voy a entrar de nuevo. Me dan un minuto nada más o menos. Ok, bueno, por ahí ya estoy regresando. Voy a compartir de nuevo el recurso. ¿Sale? Y también voy a compartirles por el chat la liga. Ahora sí, ya se puede. Adalberto dice: asesor, el tema es lo que está en la plataforma, lo que investigaremos o nosotros buscaremos uno que hable tal cual. Bueno, no sé a qué plataforma, sé más específico a la hora de preguntar, estimado Adalberto, ¿por qué el tema es lo que está en la plataforma o lo investigaremos? Bueno, ahí dame más contexto porque en plataforma hay muchos temas, ¿sale? En el ensayo, ok, bueno, si te refieres al ensayo sobre las opciones que te da el ensayo, sí, solamente son los que están aquí, pero de estos se desprenden varios que tú puedes elegir. Mira, el tema general es sobre el ejercicio de la sexualidad, ¿sale? Bueno, es un tema de respeto a la diversidad sexual y ejercicio de la sexualidad. Eso es de manera general. Y de manera un poco más particular
el contenido temático que está dentro de esta diversidad sexual y ejercicio de la sexualidad puede ser de interacción sexual, estereotipos de género o diversidad sexual. Por ejemplo, el tema que mencionaba tu compañera hace rato sobre embarazos adolescentes entra en estereotipos de género o diversidad sexual, o es un contenido temático relacionado con interacción sexual. Bueno, pues ahí la respuesta es de que es un contenido temático relacionado con interacción sexual que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, ¿sale? Entonces, como ves, este es el tema general, este es el subtema, ¿sí? O estos son los subtemas de los que te puedes apoyar para elegir uno, ¿sale? Puede ser embarazo adolescente, puede ser sobre el aborto, puede ser sobre el lesbianismo, homosexualidad, ¿sí? En fin, ¿no? Ahí ya tú eliges si tomar una postura sobre ello para poder desarrollar tu ensayo argumentativo, ¿sale? No sé si con esto queda claro. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, perdón, ya me trabé. Recuerden que cuando preguntan o tienen una duda, entre más específicos sean a la hora de preguntarme, pues me ayudan de manera clara a darles una respuesta puntual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ustedes ya lo tienen claro a lo mejor en su mente porque están viendo el contenido temático ahí, o el recurso, o la actividad, o lo que están leyendo, y de ahí surge la duda, pero yo no. Entonces, cuando me dicen plataforma, pues yo veo la plataforma puede ser todos los contenidos que están desde la unidad 3 hasta la unidad 4, ¿no? Y foros y todo eso. Entonces, eso pues nada más como una recomendación, ¿sale? Muy bien, pues vamos a ver si se ve el video sin problemas, ¿vale? Entonces voy a regresar tantito. Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo acerca del sistema neuroendocrino. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo hipofisario gonadal? Bien, para empezar, eje hipotálamo hipofisario gonadal. El hipotálamo y la hipófisis ya lo hemos visto en otros vídeos. Son dos áreas que hay en el sistema nervioso central. Ahora, gónadas, podemos encontrar dos tipos de gónadas, principalmente gónadas femeninas, es decir, ovarios, o gónadas masculinas, es decir, testículos. Así que tendremos que diferenciar en la siguiente pizarra que mostraré en función de si la mujer o el hombre recibe estas hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Pero vamos por el principio. Bien, empezaremos analizando el eje en vertical, desde la parte más superior a la parte más periférica. Por parte del hipotálamo, en el núcleo paraventricular, se va a fabricar esta hormona, el gonadotropin releasing hormone, la hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH, que se van a liberar por parte de la hipófisis cuando esta molécula GnRH viaje desde el hipotálamo a la hipófisis a través de la eminencia media. Cuando llega a la hipófisis, ahí tiene sus receptores, los receptores de hormona GnRH, se une a ellos y entonces la hipófisis recibe ese mensaje de que tiene que liberar LH y FSH. LH es hormona luteinizante, relativo con el cuerpo lúteo. Ya lo veremos en la siguiente pizarra esto. Y FSH es la hormona folículo estimulante. De nuevo, en la siguiente pizarra más. La cuestión es que todo esto, finalmente, lo que va a producir es que nuestras gónadas sean testículos, o sean ovarios, liberen hormonas sexuales y se produzca la maduración sexual. Otra cosa que también va a pasar, tanto en ovarios como en testículos, es que estas hormonas, seguramente ya reconocerás que estamos hablando de estrógenos, progesterona, testosterona, estradiol, ¿vale? Todo este conjunto de hormonas lo que hacen es inhibir las áreas superiores. Esto tiene mucho sentido si paramos a pensar
si nos paramos a pensar, ya que si ya hay suficiente cantidad de estas hormonas sexuales, no necesito que se me siga fabricando y liberando más, con lo cual lo que tenemos es una retroalimentación negativa. En todos los ejes que vamos a ver, en el suprarrenal lo vimos, lo estamos viendo en este, en el tiroideo lo volveremos a ver, en el de la hormona del crecimiento también. Siempre hay este feedback negativo por parte del producto final, porque si no yo acabaría loca, no pararía de fabricar hormonas sexuales. Así que está bien, de arriba a abajo se estimula y de abajo a arriba inhibe. Total, esta es la primera pizarra. Vamos a ver en detalle a qué me refiero con maduración sexual. Las hormonas FSH y LH son claves para algunas funciones como son la diferenciación sexual de los seres que todavía no se han diferenciado, es decir, nosotros cuando somos un pequeñito cigoto y empezamos a desarrollarnos como embrión, y también son fundamentales para que podamos desarrollar todas esas características sexuales, tanto las primarias, como puede ser que se formen ovarios, trompas de falopio, útero, o por el contrario, conductos deferentes, testículos. Para eso son vitales y también son muy importantes para lo que es la maduración de nuestras células sexuales, tanto de chicas como de chicos. Vamos a repartir estas funciones ahora. Empezamos con las chicas. Los ovarios. Los ovarios, cuando reciben este FSH por parte de la hipófisis, lo que van a hacer es madurar los folículos ováricos, es decir, el preóvulo va a madurar. Y así se va a formar un óvulo, ya maduro. Y también van a producir la liberación de un tipo de estrógeno, del estradiol. El estradiol es el que domina en la primera mitad del ciclo reproductivo, del ciclo menstrual. Quiero decir, desde el momento en el que empieza la menstruación hasta que ovulamos. Porque vas a ver lo que pasa. Es la LH que cuando se libera induce la ovulación, induce que se rompan los folículos ováricos y entonces el óvulo maduro ya eche a rodar trompa de falopio abajo. Y no solo eso, ese óvulo que ya está yendo en dirección hacia el útero, también por acción de la LH, si no es fecundado, va a acabar formando el cuerpo lúteo. Y poco a poco eso va a degenerar y finalmente pues vamos a tener la regla. ¿Qué hace la LH también? Activa la meiosis. La meiosis permite que maduren los oocitos. Es decir, que tanto FSH como LH participan de formas diferentes en esta maduración de células sexuales. Y LH se encarga específicamente de permitir que esas células sexuales que son inmaduras, entre varios motivos, uno de ellos es que no han terminado de hacer el proceso meiótico, la meiosis, aquí la terminan gracias a la LH. Y por último, tenemos la liberación de estrógenos. Vuelve a liberarse estradiol, pero en este caso también se libera progesterona. La progesterona, por lo tanto, es propia de la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, desde el momento en el que ovulo hasta que el día segundo antes de que me venga la regla. Esto en chicas. En chicos, ¿qué tenemos? FSH, de nuevo, recuerda que estamos hablando de hormona folículo estimulante. Me está hablando de los folículos, que esto podríamos entenderlo como las células sexuales inmaduras. Va a inducir la maduración de los espermatozoides. Va a inducir el crecimiento testicular. No quiere decir que se te vayan a poner dos testículos del tamaño de una bola de ping-pong, no de ping-pong aún, pero de una bola de tenis no sería lo suyo. Pero sí quiero decir que los testículos crecen, ¿vale? Desde que los testículos se desarrollan en un cuerpo, gracias a que hay FSH, si no, no se van a desarrollar. ¿Qué más? Este FSH actúa sobre las células de Sertoli, unas células que hay en el testículo, y va a liberar una proteína que es necesaria para que se transporten andrógenos. No propiamente los andrógenos, pero la proteína que los transporta. Y luego sí, la LH es la que, actuando en otro tipo de célula de los testículos, la célula de Leydig, estimule que se libere testosterona. Y aquí lo tenemos todo. Así que vamos a resumir brevemente qué hace este eje, de qué se encarga. Se encarga, por un lado, de la diferenciación sexual de un organismo que todavía no se ha definido a nivel sexual, porque se está formando. Se encarga del desarrollo de características primarias y secundarias a nivel sexual. Y se encarga de la maduración de las células sexuales. Por todo ello, en el caso de la mujer, es este el eje que controla principalmente nuestro ciclo menstrual. Pues esto es todo. Te invitamos a que hagas los ejercicios que hay a continuación y que nos dejes tus dudas.
Feliz estudio. Muy bien. Bueno, pues en esta explicación de el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, se puede ver pues prácticamente los componentes, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, las gónadas. Si yo les pregunto el hipotálamo a qué sistema pertenece, ¿ustedes qué me responderían? ¿Pertenece a qué sistema? Bueno, al endocrino, pero a otro más o solamente al endocrino. Lo mismo para las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Pregunto a ustedes, Vanessa, Brenda, Adalberto. Ok, Adalberto dice el sistema nervioso. Bueno, pues ok, el hipotálamo es parte del sistema nervioso central, periférico. Bueno, eso se los dejo de tarea, ¿sale? Las gónadas, ¿qué son las gónadas? Ok, bueno, Brenda dice el sistema nervioso central. Ok, bueno. Las gónadas, ¿a qué sistema pertenecen además del hipo, bueno, del endocrino, del endocrino? ¿Qué son las gónadas? No se peleen en responder, ¿eh? Sin miedo, no hay problema si se equivocan. Ok, Brenda dice son los ovarios y testículos. Sí, así es. ¿Y qué se forman en los ovarios y los testículos? Es el órgano de femenino y masculino. Exacto, ¿a qué sistema pertenece? Los ovarios, testículos, ¿a qué sistema pertenece? Además del endocrino. Ya es viernes, ¿verdad? Ya estamos cansados un poco y más viernes en la noche. Ok. Al sistema reproductor. Así es. Sí, entonces, bueno, sí, pertenece al sistema endocrino y al sistema reproductor. Vean, el eje hipotálamo hipofisario gonadal o gónadas coordina y relaciona al sistema nervioso, al sistema endocrino, que es este mismo eje, y al sistema reproductor, ¿sale? Ven cómo el hipotálamo registra señales internas o externas, todo va a recaer en que el hipotálamo sea estimulado, ¿sí? Y libere la GNRH, ¿sí? Esta a su vez al liberarse va hacia la hipófisis y estimula la liberación de LH o FSH dependiendo del proceso que se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo menstrual de la mujer, estas hormonas juegan un papel importante en la maduración del óvulo y en la liberación del óvulo, ¿sale? Y las hormonas FSH, la FSH es la hormona folículo estimulante, ¿sale? Y su nombre lo dice, estimula el folículo. ¿Qué es el folículo? Pues son las células que van a, pues, que ya están en los ovarios y que se van a, digamos, madurar y desarrollar para, pues, madurar a formar un óvulo, ¿sale? Entonces, esta hormona es importante porque estimula la formación del folículo y su maduración hasta formar el óvulo. Ahora, una vez que ya está formado, ¿sí?
bueno, aquí, así, de manera muy general y con la ayuda de la inteligencia artificial de Google, la estoy ocupando porque yo no estoy peleado con la tecnología y tampoco con el uso de herramientas que actualmente tenemos. Nos sirven como eso, como una herramienta para poder comprender un tema, desmenuzarlo, analizarlo y de ahí generar información que nosotros comprendamos para poder responder. Entonces, miren, aquí ya nos está explicando no solamente el ciclo menstrual y las hormonas, sino las fases del ciclo menstrual, ¿no? En donde, por ejemplo, la fase menstrual tiene también niveles de estrógenos y progesteronas bajos. ¿Qué son los estrógenos y progesterona? Si nosotros nos ponemos a investigar, pues son hormonas sexuales que se liberan en las gónadas y que de alguna manera van a tener una función. En este caso provoca, dice, la descamación del endometrio y el sangrado menstrual, ¿ok? Niveles bajos de estas hormonas, estrógenos y progesterona. Cuando una mujer inicia su periodo o su ciclo menstrual, quiere decir que esas hormonas ya bajaron su nivel de concentración y provocó la descamación del endometrio porque en el ciclo anterior no hubo fecundación, entonces el endometrio pues se descama y por lo tanto pues eso quiere decir que no hubo un implantamiento de un embrión y viene el sangrado menstrual, ¿no? Y es cuando inicia un nuevo ciclo menstrual, ¿sí? Dejen buscar aquí una imagen del ciclo menstrual. Ok, a ver, una que tenga hasta con días, ¿sale? Esta. ¿Por qué? Porque si nosotros, y más las mujeres, me imagino que conocen y saben de qué va su ciclo menstrual, en qué días son fértiles, en qué días no lo son, las que son o tienen un ciclo menstrual regular, porque también hay quienes no lo tienen regular, entonces ahí pues como no está regular se tienen que cuidar más. Y vean, aquí tenemos un ciclo menstrual de 28 días, ¿no? En los primeros días aquí ven estas gotitas, quiere decir que hay menstruación. Los niveles bajos de estrógenos y progesterona, pues eh, podemos verlo aquí en este diagrama con esta línea en color verde y esta roja en la que pues los niveles son... No, disculpe, no se ve la pantalla. Ay, gracias por avisarme. Disculpen, es que de repente dejé fija la pestaña que estaba compartiendo. Ahora voy a compartir pantalla. Muy bien. Para eso sirve su intervención. Ok, gracias, gracias. Ahí se me estaba yendo ese aspecto. ¿Sale? Les estaba mostrando esta imagen. ¿Sale? Aquí está ampliada, un poquito más grande. Tenemos el ciclo, bueno, una imagen con el ciclo menstrual de la mujer. Entonces les comentaba que los primeros días hay sangrado y los niveles de estrógenos y progesterona son bajos. Se ven en estas líneas verde, azulado y rojo, ¿no? Posteriormente vemos que también las hormonas folículo estimulante y luteinizante pues tienen un nivel bajo, pero de alguna manera están presentes, ¿no? Estas hormonas estrógenos y progesteronas también van a subir su nivel dependiendo de los días en que se encuentre desarrollándose el ciclo menstrual. Entonces, como ven, en los primeros días donde hay sangrado, se le denomina a esta etapa como la etapa folicular temprana, ¿sí? Y la actividad de esta hormona folículo estimulante pues es ayudar o promover
la maduración del folículo. Y aquí podemos ver que tenemos después del sangrado, ¿sí? Después del día 6 aproximadamente, al día 12 o 13, la fase folicular tardía, ¿sí? Y la hormona FSH llega a tener una mayor actividad en estos días, sobre todo a mitad del ciclo, en el día 14, junto con el aumento en la liberación de la hormona luteinizante. Pero la hormona luteinizante toma un pico muy importante, crece su nivel de concentración en estos días. ¿Y por qué? Porque esta hormona va a estimular la ovulación, ¿sí? La ovulación quiere decir que ya el óvulo maduró, ¿sí? Del folículo maduró, se desprendió del ovario y empieza a recorrer la trompa de falopio, y es cuando la mujer se encuentra en su estado, en su estado de fértil, ¿sí? Y los días fértiles, ¿no? Hasta el día 28. Si en esos días la mujer tiene relaciones sexuales sin protección, pues es probable que quede embarazada, no haya fecundación entre el óvulo y el espermatozoide, ¿sale? Y bueno, aquí podemos ver que en un ciclo, pues estas hormonas juegan un papel importante. Tenemos las hormonas hipofisarias, que son la LH y la FSH, porque se secretan o liberan de la hipófisis, y las hormonas sexuales como los estrógenos y progesterona, que se liberan en las gónadas, ¿sí? O son hormonas sexuales también, se les llama la estrógeno y progesterona, que juegan un papel, ¿no? En la etapa lúteo del cuerpo, de la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Baja el nivel de la hormona de los estrógenos, de la hormona sexual estrógenos, y aumenta el nivel de las hormonas, específicamente la progesterona. ¿Y qué pasa con las hormonas LH y FSH? Cuando estas aumentan su concentración, baja la concentración de las hormonas hipofisarias. Ven como la línea punteada azul y rojo se van a lo más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos va a ir ayudando a entender que estas hormonas juegan un papel en el ciclo menstrual de la mujer. Y por lo tanto, bueno, pues esto nos permite a nosotros comprender que estas hormonas pues nos van, tienen una función dentro del ciclo, ¿no? Aquí ya podemos entender las fases del ciclo menstrual y las hormonas. En la fase menstrual, bueno, pues los niveles de progesterona son bajos y provoca descamación del endometrio y el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque no hubo una fecundación en el ciclo anterior. Si hubiera habido fecundación, entonces el cuerpo lúteo no se destruye, el endometrio pues se prepara para la recepción de un nuevo, bueno, en este caso de un embrión, y no hay sangrado menstrual. Luego en la fase folicular, la hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos ováricos, los cuales comienzan a producir estrógenos, ¿sale? Entonces, como ven, esto estimula la producción de estrógenos. En la fase ovulatoria hay un pico de la hormona LH que desencadena la liberación del óvulo del folículo maduro, proceso conocido como ovulación. Luego tenemos la fase lútea, el folículo ovulado se convierte en cuerpo lúteo que produce progesterona y en menor medida estrógenos. Y bueno, aquí está el papel de las hormonas, ¿no? Que hacen cada una de ellas. Por ejemplo, los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio, preparándolo para la implantación de un óvulo fecundado. Entonces aquí ya hay relación. Si el óvulo es fecundado y se implanta en el endometrio, pues entonces
ya no entra otro nuevo ciclo menstrual, ¿no? Por lo tanto, ahí pues no hay sangrado. Pero si no lo hay, entonces vuelve a la mujer a tener un nuevo ciclo menstrual y por lo tanto se da el sangrado y la descamación del endometrio, ¿no? Luego tenemos el papel de los estrógenos. Perdón, eso ya lo leímos. La progesterona prepara el útero para el embarazo, espesando el endometrio y favoreciendo la retención de líquidos, lo que puede provocar hinchazón o sensibilidad mamaria, ¿no? Esa es responsabilidad de esta hormona. Y estas otras, la FSH, bueno, pues ya aquí sabemos que estimula el crecimiento de folículos ováricos y la producción de estrógeno, y la LH desencadena la ovulación y estimula, perdón, la producción de progesterona en el cuerpo lúteo. Y bueno, aquí ya nos salimos un poquito del tema sobre la importancia del ciclo menstrual y los consejos. Ahora yo les pregunto aquí, ¿cómo interviene el cerebro o el sistema nervioso y el sistema reproductivo coordinados por el sistema endocrino? Es una pregunta que nos va a ayudar a entender cómo se coordinan estos sistemas en la reproducción. ¿Sale? Ok, bueno, por aquí pueden escribirlo, pueden abrir micrófono, ¿sale? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque pues prácticamente cuando responden ustedes cómo se comunican los sistemas, ambos sistemas, ¿no? Y se refiere al sistema endocrino, sistema nervioso con el reproductivo, es a través del sistema endocrino, específicamente el eje hipotálamo hipófisis gónadas. Pero la mayoría responde que es a partir del hipotálamo que pues libera la hormona GnRH, o sea, las gonadotropinas que estimulan la liberación en la hipófisis de la hormona FSH y la LH, que tienen funciones en los hombres tal, en las mujeres tal, y bueno, pues estimulan ambas funciones en las gónadas masculina o femenina, y ya, ¿no? Hasta ahí se quedan en la explicación. Pero la comunicación entre ambos sistemas va más allá. Y les voy a explicar esto con el ciclo estral, que es lo mismo que el ciclo menstrual, pero el ciclo estral se da en animalitos, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que en la mujer. De hecho, la mujer pues tiene o entra dentro del ciclo estral, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es el ciclo estral. Es un acontecimiento fisiológico que ocurre en el ovario, producido por variaciones hormonales y que se presenta en intervalos regulares durante la vida reproductiva de las hembras domésticas. Bueno, esto hablando de mascotas, ¿no? Esta página habla sobre mascotas, por eso no quiere decir que la mujer sea una mascota ni nada de ello, pero posteriormente sí clasifican a la mujer dentro de uno de los tipos de ciclo estral, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El ciclo estral puede verse interrumpido por una preñez o embarazo o una fase de anestro. Anestro quiere decir siniestro. Parece rompecabezas, pero recuerden, el ciclo estral es un acontecimiento fisiológico en el ovario de hembras, de animalitos hembras, ¿sale? Y el celo o estro es el principal signo de actividad sexual. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿han tenido gatos, conejos, cabras, chivos, vacas o una mascota hembra como puede ser una perrita? Bueno, yo sí. Y mucho se oye que a veces ya por estas fechas algunas especies o en este caso algunas hembras entran en celo, ¿no?
Y bueno, pues cuando entran en celo, pues ya saben que pues algunas tienen sangrado, se les hincha la vulva y bueno, pues están pues muy bueno, yo lo veo en mi perrita, esos días se pone pues no triste, pero sí casi no come, se la pasa dormida o acostada todo el tiempo. Y en la puerta de la casa, el montón de perros callejeros, ¿no? Donde, pues empiezan a orinar y hacen un relajo. Porque ese es un problema de los perros de la calle, ¿no? No los puedes controlar. Y en la calle, pues menos. Entonces, bueno, pues eso te indica que bueno, en este caso mi mascota está en celo. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Pues si, por ejemplo, mi perrita es una perrita chihuahueña y en algún momento yo quise que tuviera perritos, perdón, hijos. Y entonces traté de cruzarla con otro perrito chihuahueño. Pero eh, mi error fue no haber revisado el ciclo estral, aunque lo vi en algún momento en la licenciatura, ¿sí? Que el ciclo estral tiene fases, ¿sale? Lo mismo como en las mujeres, tiene una fase folicular y en este ciclo estral se divide en 4 periodos agrupados en 2 fases, ¿no? En la fase folicular tenemos la subfase proestro y estro, en la fase luteínica el metaestro y el diestro, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí en estas etapas hay algo interesante que pasa en nuestras mascotas, ¿no? Por ejemplo, yo los primeros días que vi que ella estaba así, luego la llevé con un perrito para que la cruzara, sin haber recordado y leído que el proestro, pues es la primera etapa del ciclo estral, que consiste en que pues la hembra entra en su ciclo estral siempre y cuando no haya tenido un embarazo anterior, dependiendo de la especie, ¿sí? O que haya venido de un periodo de anestro. Entonces en esta etapa empieza a liberar la hormona folículo estimulante, que como su nombre lo dice, estimula el crecimiento de un nuevo folículo, ¿sí? Un óvulo. A su vez aumentan los estrógenos que conducen al estro. Pero en esta etapa no quiere decir que ya debe de ser cruzada por el perrito macho y ya va a quedar embarazada. No, porque apenas está formando el folículo que va a dar origen al óvulo y apenas se va a liberar el óvulo, ¿sí? Entonces, pues ese fue el problema. Yo la llevé con el perrito la quería montar porque pues luego ya se emocionó y la perrita no quiso y se le lanzaba y lo mordía. El caso es de que 2 días la llevé, ninguno de esos 2 días quiso y ya de ahí pues ya no la llevé. Sin ponerme a leer de nuevo y investigar sobre el ciclo estral. Ahora sí que como dicen, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre. Yo siendo biólogo, pues se me pasó ahí. Leer y entender que era en la fase del estro, que es el periodo máximo de desarrollo folicular durante el cual se produce la hormona LH o hay un pico de LH que es el responsable de que se produzca la ovulación. ¿Qué buscan nuestras mascotas o nuestras especies que tienen su ciclo estral? La reproducción como una estrategia de supervivencia de la especie, ¿sí? Eso es parte de la evolución, ¿no? Que nuestras especies produzcan esto o que hayan desarrollado este ciclo y estas etapas como proceso de reproducción para garantizar la perpetuidad de la especie. Y esta etapa se conoce o trata del periodo más fértil para las especies excepto en la vaca. Bueno, ahí pasa algo
interesante con la vaca, lo vamos a ver más adelante. En este caso las hembras están receptivas y se forma el cuerpo lúteo. Aquí es cuando ya mi perrita pues iba a bajar la guardia y le iba a hacer caso al perrito chilaquil, ¿no? Al que lo llevé. Y bueno, posteriormente de la etapa del estro sigue el metaestro, que corresponde con la fase posovulatoria. Una vez que ya se liberó el óvulo, ¿sí? Empieza a desarrollarse el cuerpo lúteo, ¿sí? Y comienza la secreción de progesterona, ¿sale? El cuerpo lúteo pues va a de alguna manera servir cuando el óvulo sea fecundado, ¿sí? Y se implante en el endometrio. Si no, bueno, pues si no pasa eso, el cuerpo lúteo pues no se deshace, sino pues se destruye, ¿no? Bueno, perdón, sí, se destruye, se deshace y empieza a haber sangrado, ¿no? En el diestro, que es otra etapa o fase, perdón, del ciclo estral, en esa etapa predomina la influencia de la progesterona luteínica. Al finalizar el diestro, si hay fecundación, el cuerpo lúteo permanecerá y continuará produciendo estrógenos y progesterona. Es decir, empieza el embarazo, la gestación de las crías o de los embriones en el cuerpo de la madre, ¿no? Pero si no hay fecundación, entonces el útero libera prostaglandinas F2 alfa, que son otras hormonas, que destruyen el cuerpo lúteo. Y llegado a este punto, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí tengo que regresar a los tipos de ciclo estral, ¿sí? El ciclo estral se puede clasificar bajo dos criterios: por ovulación y por periodicidad, periodos, ¿no? Si los animales presentan ovulación espontánea, pues se catalogan como ciclo estral de ovulación espontánea. Entre esas tenemos a la vaca, la cerda, la yegua, la cabra y la oveja. Consiste en que las hembras ovulan de manera espontánea y no necesitan estimulación por parte del macho. Es decir, ovulan cuando les toca ovular, ¿sí? Y eso es por así que parte de su fisiología. O son de ovulación inducidas. En este caso necesitan, ¿sí? Las hembras que ovulan de manera inducida, se va a producir la ovulación siempre que haya estimulación cervical por parte del pene del macho, es decir, durante la cópula, ¿sí? Entonces, aquí la ovulación sí depende del macho, de la presencia del macho, y aquí está clasificada la rata, la gata y la coneja. Y vean qué característica tienen esos animalitos, que como su ovulación es inducida por el macho, si no están amamantando una camada de gatitos, ratas o conejos, ¿sí? Y hay un macho, pues el macho va a estimular la ovulación y luego las va a preñar. Entonces ahí lo que va a ocurrir es de que estas especies pues producen hijos o se embarazan cada rato, y por eso es que tenemos plaga de ratas. Los gatos se vuelven plagas si son gatos callejeros o con dueños descuidados que no esterilizan a sus gatas y dejan que anden por ahí, de repente ya se cargan o se quedan preñados. Y los conejos, ¿no? Pues los conejos se reproducen mucho. Ahora, otra clasificación en función de la periodicidad es que pueden ser monoéstricas, que es en el caso de la perra. La perra ovula de manera espontánea, es decir, pertenece a este tipo de clasificación en función de la ovulación, pero también es monoéstricas, quiere decir que presenta solo un celo por estación y suele tener 2 por año, ¿sale? Es decir, por estación primavera, otoño, verano, ¿sí? Vamos a ver ahorita a qué pertenece. Puede ser poliéstrica estacional,
u otras, ¿no? Estas hembras, como su nombre indica, son estacionales, es decir, tienen una estación reproductiva definida. Cuando esta estación finaliza, entrarán en periodo de anestro hasta la siguiente, ¿sí? Durante la estación tienen varios ciclos reproductivos. Dentro de este grupo tenemos a la oveja y cabra, que son de días cortos. ¿Eso qué quiere decir? Que las cabras y las ovejas tienen su ciclo estral, 1, 2 o más, solamente en las estaciones de otoño e invierno, cuando los días son cortos. Yo les pregunto aquí, ¿qué característica tienen los días cortos? Pues que la luz solar es menor, o hay menos luz solar en estos días por la inclinación del sol, obviamente con dirección a la tierra, y estas especies lo detectan a través del sistema nervioso periférico, a través de la vista, ¿sí? Por la estimulación que reciben de la luz, ¿sí? Si ustedes ven la luz, cómo es la luz solar en otoño e invierno, pues es más cálida que en primavera o verano, como ahorita, ¿no? Ahorita hay más, los días son más largos en cuestión de sol. Por ejemplo, la yegua y la gata tienen su ciclo estral en días largos, es decir, en las estaciones de verano y primavera. Por lo tanto, pues ahorita, pues digamos que están más activas, ¿no? Como ven, aquí ya podemos relacionar que el sistema nervioso, ¿sí?, registra estímulos, en este caso externos, que tienen que ver con la duración del día, la radiación solar, ¿sí?, que determina si están en la estación reproductiva o no reproductiva. Y eso internamente va a estimular que se generen neurotransmisores que van a ir a llevar la información al hipotálamo, a decirle al hipotálamo, hey, si es una cabra o una oveja, le van a decir, hey, estamos en verano, ¿no? Ahorita junio, creo que ya entramos en verano, o estamos en primavera, más o menos primavera, verano. Entonces le van a decir, pues, no tiene caso que entres a ciclo estral, ¿no? Porque no te toca, ¿no? Fisiológicamente tú no tienes ciclo estral en días largos. Pero ¿qué pasa cuando ya llega otoño? Luego, el sistema nervioso detecta ese estímulo, lo lleva al, bueno, con toda la información que viene del sistema periférico a través del nervio óptico, los estímulos llegan al cerebro, el cerebro procesa la información, manda la información al hipotálamo, para hacer la vía más corta, y el hipotálamo pues produce respuesta y estimula la producción de la hormona GnRH. Si es una oveja y una cabra, entonces en esos días largos va a entrar a ciclo estral y empieza la ovulación, empieza la liberación de la hormona folículo estimulante y entran a proestro, estro, metaestro y diestro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso con poliéstricas estacionales, pero también las hay poliéstricas continuas, ¿sí? Por ejemplo, las poliéstricas continuas, sus ciclos reproductivos se repiten de manera continua durante toda la vida, siempre que no esté interrumpido por un embarazo o por enfermedades. Y a este grupo de hembras pertenecen la vaca, la cerda, la cobaya, la coneja, la mona, entre otras más. Y aquí es donde les digo que en este grupo entraría la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer cuando tiene su primer ciclo menstrual, ¿sí?, en la pubertad, continúa hasta que entra a la fase de, ay, se me está yendo el nombre,
y ya tengo muchas compañeras que están en esa etapa, ¿no? A los 45 años les da la menopausia, ¿sale? Perdón, es que ya es viernes, ya estoy un poquito agotado mentalmente y físicamente, ¿sale? Entonces, en ese ciclo, perdón, en este tiempo, pues la mujer tiene su ciclo mes con mes, a menos de que tengan un embarazo o estén amamantando. Una vez que ya dieron a luz, también el amamantar genera hormonas que hacen que el cuerpo de la mujer no lleve a cabo su ciclo menstrual, ¿sale? O si hay alguna enfermedad ahí que está interviniendo con el ciclo menstrual. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, esa es la clasificación de ciclo estral con respecto a la función en la en función de la ovulación o en función de la periodicidad, ¿sale? Entonces aquí vemos que el sistema nervioso está relacionado con esto, ¿sale? Lo podemos ver o lo pude explicar en este ejemplo de especies periódicas estacionales o poliéstricas estacionales, ¿sale? Porque pues aquí queda claro, especies que detectan días cortos y días largos y su ciclo estral está en función de si son de estaciones de días cortos o de días largos, pues van a entrar a ciclo estral, ¿ok? Y bueno, pues esto va a producir información, ¿no? Y aquí, bueno, pues se complementa la información cuando entran a diestro, después del metaestro, aquí dice, ¿no? En esa etapa del diestro se forma la hormona prostaglandina CF2 alfa que destruyen el cuerpo lúteo siempre y cuando no haya habido fecundación, ¿sale? Y en este punto llegamos a que si la hembra es monoéstrica, es decir, solamente tiene un estro por periodo o estación, deberá de esperar hasta la próxima estación para volver a tener otro ciclo, ¿sale? Por ejemplo, las perritas, como solamente tienen un ciclo estral por estación, pues tienen que esperar a la otra estación para poder tener otro ciclo. Más o menos cada 6 meses entran en ciclo estral o en celo las perritas, ¿no? En este caso la especie de perros hembra. Si es poliéstrica estacional, entonces su ciclo se repite durante la estación reproductiva, ¿sí? Y una vez que finalice entra en el periodo de anestro, es decir, como en pausa. Si la hembra es poliéstrica continua, entonces esta vuelve a tener otro ciclo reproductivo y otro hasta que quede preñada o sufra alguna enfermedad o patología. El anestro es la parte de la actividad sexual, pero no es una fase del ciclo como las anteriores. Se considera un periodo de inactividad ovárica que puede ser debido a una gestación, una lactación o anestro estacional, es decir, como en el caso de las especies que son de días cortos o días largos y no están en esa estación, entonces están en anestro estacional, es decir, están en pausa, ¿sale? Entonces, esa es la importancia del ciclo estral, del ciclo menstrual, el papel de las hormonas, ¿sí? En cada una de las etapas o fases del ciclo y cómo el sistema nervioso está ahí presente, ¿sale? Aquí hay más información, aquí tenemos estas tablas que nos mencionan cuánto dura el ciclo de estas especies, de la vaca, ¿sí? 21 días, el estro que es la fase de ovulación, 18 horas, ¿sale? Por eso es que por aquí mencionaban que excepto en la vaca, ¿no? Donde lo mencionaban. Bueno, por aquí hace rato lo comenté y lo iba a retomar. Bueno, por aquí se me perdió, pero
Aquí está. De todas maneras les voy a compartir esta información para que la tengan a la mano. Y bueno, así, por ejemplo, aquí estoy leyendo lo que dice Brenda. Las gatitas tienen muchos hijos, es mejor esterilizar, ¿sí? Ahora, ya saben por qué se deben de esterilizar las gatas, ¿no? Porque se reproducen mucho porque pertenecen a el tipo de ciclo estral de ovulación inducida. Si por ahí hay un gato callejero y se les escapa su gatita y no está esterilizada, aguas, porque los gatos son bien canijos y pues va a estimular a que ovulen y traca atrás. Quedan preñadas y luego ustedes se llenan de gatitos y ya no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces, eso. Y las especies nocivas, por ejemplo las ratas, los ratones, si hay mucha basura, terrenos baldíos, poca higiene, se reproducen pues bastantísimo por esta característica, porque son de ovulación inducida. Estas no están esperando que si los días son cortos o si los días son largos o que solamente tienen una ovulación por estación. No, estas hay, lo iba a decir, hay macho, pero se va a oír mal. Pero sí, ¿no? Si está en presencia de un macho y el macho le estimula la ovulación y la copula, entonces quedan preñadas, ¿no? Y por eso es que se reproducen bastante y pues se vuelven plagas, ¿no? En el caso de las ratas, plagas nocivas. Preguntas, dudas que tengan sobre esto, algo que quieran agregar, algo que no se entendió. Aquí se explica el ciclo estral de nuevo, ¿sale? Pero eso se los dejo a ustedes de tarea, que lo revisen con calma, ¿sale? Queda claro la función de las hormonas, cómo el ciclo estral es un ejemplo de cómo se comunica el sistema nervioso. Por ejemplo, acuérdense de las cabras, las ovejas que detectan los días cortos, días largos. Y bueno, pues de ahí, en función de eso, pues su cuerpo reacciona a tener su ciclo estral o no tenerlo. ¿Ok? Pero no quiere decir de que la oveja ve y dice, ah, ya es verano, voy a prender mi ciclo estral. O es días largos, no. Sino que ese estímulo, el sistema nervioso, nuestra vista, de alguna manera, tiene receptores que captan la intensidad de la radiación solar, ¿no? Que cambia por estación y eso hace que el cerebro sea estimulado y ese estímulo genere una respuesta fisiológica interna que en el caso de estas especies se traduce en la activación del ciclo estral, ¿sale? Y bueno, pues ya de tarea, pues a ustedes les toca investigar más sobre esto, ¿sale? Cómo el sistema nervioso detecta esto, lo queda estimulado, qué produce, ¿sí? Qué neurotransmisores o qué mensaje produce a través de esto y induce al hipotálamo a liberar la hormona GnRH, ¿vale? Para que empiece el ciclo estral. Y posteriormente, bueno, pues el juego con las hormonas folículo estimulante, luteinizante, el aumento de la progesterona, de los estrógenos, que a su vez estas mandan la señal también para que se dejen de liberar las hormonas folículo estimulante y eso haga que pues el pico de producción de estas hormonas sea regulado. Cuando unas aumentan, otras disminuyen. ¿Ok? Aquí pueden ver cuando el estrógeno aumenta, la progesterona pues se mantiene un poco, ¿no? Pero aumenta la progesterona, baja el estrógeno. Ahora, con respecto a las folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? La folículo estimulante cuando hay estrógenos, ¿sí? Pues
la folículo estimulante también se va liberando. De hecho, por ahí se menciona que la folículo estimulante también estimula al estrógeno, pero cuando la progesterona empieza a aumentar su tamaño, su concentración, hace que las hormonas LH y FSH bajen su concentración, ¿sale? Entonces todo esto pues tiene de alguna manera relación con cómo se comunican estos tres sistemas. Cabe mencionar que los estrógenos y la progesterona son hormonas sexuales que se producen en las gónadas, es decir, en la parte del aparato reproductor masculino o femenino. Bueno, en este caso es femenino porque estamos hablando de ciclo menstrual, ¿sale? Si estuviéramos hablando de la formación o maduración de espermatozoides, estaríamos hablando de las gónadas masculinas, ¿no? Pero a lo que voy yo es de que la comunicación no solamente es hipotálamo, hipófisis, gónadas, no, también está la parte del sistema nervioso, esa parte que recibe el estímulo interno o externo y que induce la liberación de GnRH, ¿ok? Eso es lo que hay que investigar un poquito. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Podría yo hablarles más sobre las aplicaciones de comprender la relación entre estos tres sistemas. Solamente les dejo de tarea para que si ustedes están interesados más en esto y quieren saber más cómo se utiliza esto, pues los veterinarios, los productores animales, hay una carrera en la UAM Iztapalapa, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en otras universidades que se llama producción animal. Es una licenciatura que su perfil pues lo dice, ¿no? Son licenciados que se dedican a la producción animal de ganado, de peces, diferentes especies. Y ahí se forman algunos que producen animales para carnes, es decir, cerdos, reses, que su finalidad es producir carne o aves también, ¿no? Para huevos, para carne, avestruz, etcétera. O caballos fino, pura sangre. También he tenido compañeros que se dedicaron a eso. Y su herramienta principal era conocer el eje hipotálamo hipófisis gónadas y sobre todo también la función de las hormonas, porque ellos a la hora de que querían inseminizar a una vaca, a una yegua o a una cerda con semen de un semental, ¿sí? Porque querían producir o un caballo pura sangre o que querían tener un linaje de cerdos que produjeran mayor carne o vacas lecheras, ¿no? Y tenían un semental que era suizo, entonces producía crías genéticamente aptas para producir mucha leche, pues entonces ese semen a veces lo adquirían, lo compraban, porque no podían alquilar al semental, porque a lo mejor estaba en otro país, importaban el semen y inseminizaban a la vaca, la cerda o la yegua. Pero ¿en qué momento? ¿Cuándo lo tenían que hacer? Bueno, pues tenían que medir la concentración hormonal para saber exactamente en qué día ovulaba esa hembra para poder inseminizarla, porque como les dije hace rato, si estaban en la fase de proestro, pues no, ahí no iban a quedar preñadas. Tiene que ser en la etapa del estro, ¿sale? Donde el pico de la hormona LH está en su máximo. Entonces, una de las hormonas que miden es la hormona LH para saber si está en su pico y saber que está en el
momento de máximo desarrollo folicular y liberación del óvulo para poder preñar, ¿no? Y bueno, aquí ya encontré esto de septo en la vaca, ¿sale? El periodo más fértil. Y bueno, esa es una de las aplicaciones de conocer la relación del sistema nervioso, endocrino y reproductivo. ¿Ok? Muy bien, algo que quieran comentar, agregar. ¿Todo claro? ¿Les pareció interesante? ¿Sí? ¿No? Díganlo. Sale, con esto espero que se animen a leer y a entender pues este tema, la reproducción humana y la coordinación entre estos tres sistemas para la reproducción, ¿no? Y bueno, pues qué estímulos detecta el sistema nervioso para entrar a ciclo menstrual, o los hombres cuando se excitan, pues por ejemplo, ¿no? Nosotros los hombres somos más visuales y vemos imágenes de una mujer con un buen cuerpo, o videos en YouTube, TikTok, pues eso nos estimula nuestra vista y pues de ahí empieza pues eh, una excitación, ¿no? Que de alguna manera ahí ya es un ejemplo de cómo se coordinan el sistema nervioso a través de la vista, ¿sí? Al ver esas imágenes, esos videos. Y luego dicen, ¿no? Lo que pensamos también, nos imaginamos cosas y luego de ahí empezamos a sentir y ahora sí que eh, nuestro pene se nos erecta, ¿sí? Para que llegue a ese punto, ¿sí? En el que nuestros órganos sexuales están excitados, que también sucede en la mujer, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Pues internamente ya el sistema nervioso se comunicó con el sistema endocrino, liberaron estas hormonas que llegaron a nuestras gónadas, a nuestro aparato reproductor, y en el hombre se estimula la erección, en las mujeres se lubrica y bueno, pues todo esto, ¿no? Ahí hay un ejemplo de cómo la comunicación entre estos tres sistemas se coordina y nos prepara para la reproducción, ¿sale? Esto sucede más específicamente cuando estamos con nuestra pareja, con nuestra esposa, esposo, ahora sí que en luna de miel, ¿no? Muy bien, pues bueno, eso nada más quería puntualizar. Si no hay más preguntas, dudas, les agradezco su atención. Adalberto, Itzel, Janelli, casi no hablaste, no comentaste tampoco. Brenda, Itzel, Jorge, bueno, por ahí vi que llegaste. Entonces, acuérdense, ¿sale? Hay que participar, no solamente los puntos es por asistencia, es por participación. Bueno, que tengan una excelente noche. No me despido, seguimos la siguiente semana. Soy el asesor José Luis Cano Velasco. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias a